Saludos familia, como mencioné ahorita, vamos a estar hoy en Jueces, pueden tomar asiento. Vamos a estar en Jueces del 13 al 16, son 4 capítulos. Voy a hacer lo mejor que yo pueda pasar ya aquí entre las 2, yo sé que tenemos hambre. Pero no vamos a leer los 4 capítulos aquí en la iglesia. Yo voy a dar una breve introducción de lo que pasa en el 13 y el 14, entonces vamos a predicar 15 y 16, por eso que ahorita les mencioné la importancia de unirse a la escuela bíblica, que son nuestros grupos de comunidad donde profundizamos, donde hoy estuvimos todos juntos y pudimos leer prácticamente todos los capítulos y profundizar más. Esta semana estamos nuevamente en el libro de Jueces, la semana pasada estábamos también en el libro de Jueces. Estos jueces que encontramos en este libro de la Biblia no son el típico juez que nosotros encontramos en la corte cuando cometemos infracciones. Los jueces eran héroes que usaba Dios. Lo usaba para liberar su pueblo cuando el pueblo clamaba, cuando estaba en la esclavitud y en la opresión de otras naciones. Pero a través del libro de Jueces lo que estamos viendo es un ciclo de cómo Israel, el pueblo que entró en Nuevo Canaán, ya conquistaron la tierra prometida, y entonces ellos entran en un ciclo en donde Israel se juntaba con las otras naciones y empezaban a caer en pecado y empezaban a caer en la idolatría. El pueblo terminaba esclavizado por estas naciones, en este caso los filisteos, pero luego el pueblo, en lamento, se postraba, clamaba al Señor, pedía liberación. Y el Señor enviaba un juez. Y pues por un tiempo determinado, Israel nuevamente tenía paz, estaban postrados ante Dios, hasta que volvían a caer otra vez en pecado, idolatría. Y así terminaban esclavizados. Y este es el ciclo que vemos. Dios levanta jueces para liberar a su pueblo. Quizás así somos muchos de nosotros. Y no nos damos cuenta. Así quizás somos muchos de nosotros que somos bendecidos por el Señor, pero hacemos mal uso de las bendiciones que el Señor nos da. Y caemos en el pecado, y nos lamentamos, y volvemos y nos postramos frente al Señor, y le pedimos que lo libere y que lo restaura. Nosotros también estamos en este ciclo vicioso, si no nos damos cuenta. Y muchos de nosotros no maduramos. Muchos de nosotros no maduramos en la palabra del Señor. El pueblo de Israel siempre caía ante la idolatría. Y nosotros también. Nosotros también hoy en día, porque es donde está nuestro corazón, en lo que está en nuestro corazón, lo que agarra nuestro corazón, nuestro enfoque de nuestro corazón, es donde nos postramos. Y en vez de postrarnos ante Dios, los postramos ante todas estas cosas de este mundo, sin darnos cuenta. Muchos se postran ante el altar del dinero. Muchos nos postramos ante los placeres que ofrece este mundo y cualquier tipo de deseo de la carne. Sin darnos cuenta, estamos postrándonos en muchas cosas que no honran a Dios y no nos damos cuenta. Realmente esto no era muy diferente a lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en esos tiempos. Cuando nos aferramos al pecado, cuando nosotros nos aferramos al pecado, a los placeres de este mundo, terminamos esclavizados por esos pecados. Y esto es exactamente lo que vemos en los ciclos de una y otra vez a través de los libros de Jueces. Si lees este libro por completo, vas a ver que estos jueces que Dios levanta, todos terminan siendo inmorales. Todos terminan siendo imperfectos. En el capítulo 13 y 14, no lo vamos a leer, pero voy a dar una breve descripción de los jueces. Vemos que el ángel de Dios se le aparece a los padres de Sansón y les dice que van a tener un hijo cuando la madre de Sansón era estéril. Era un nacimiento milagroso, más que ese hijo iba a tener un voto nazareo en toda su vida. Esto significa que el niño iba a tener un voto, va a ser consagrado y separado para Dios por toda su vida. Sansón no podía beber nada fermentado, no podía comer ni uvas. No podía comer nada que saliera de la uva, pasas, vino, no podía tocar cuerpos muertos y no podía cortarse el pelo, el cabello de su cabeza.
En aquel entonces un voto nazareo era algo que una persona hacía para sacrificio al Señor como un ayuno. Y lo hacía por un mes, lo hacía por 2 meses, quizás lo hacía por un año. Pero Sansón era un nazareo desde su nacimiento, porque así lo dijo el Señor, así lo dijo el ángel del Señor. Tenía que mantener este nivel de consagración, tenía que mantenerse separado por toda su vida. Separado para Dios y para la gloria de Dios. Pero rápidamente vemos que Sansón era un hombre desenfrenado ante sus placeres de la carne, sus pasiones de la carne. Dios realmente había bendecido a este hombre con una fuerza increíble. Pero en vez de usarlo para la gloria de Dios, Sansón lo estaba usando para su propio beneficio. Para abusar de su poder, para abusar del poder que Dios le había dado, para lograr lo que él quería, no para lo que Dios lo llamó. Sansón ignoró su voto hacia Dios. Dejó de vivir una vida consagrada para Dios, una vida separada para Dios, se enfocaba en sí mismo. Era muy prepotente, era muy orgulloso, era muy egocéntrico. Eso nos recuerda a nosotros, empezando por mí. Así somos. De hecho, Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si estamos en el Espíritu, si estamos con Dios, si estamos enfocados en Dios, si estamos en la palabra de Dios, si estamos postrados ante Dios orando, no vamos a estar en la carne, dice la palabra. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Cómo ustedes están caminando? ¿Estás caminando por el Espíritu? ¿Por la sabiduría del Señor que te ayuda a tomar buenas decisiones? ¿O estás caminando como Sansón, que hacía lo que quería desde su mejor punto de vista? Lo que él entendía, él lo hacía, porque él estaba dirigido por la carne y no por el Espíritu. De hecho, a corta edad, Sansón rompió casi todos los aspectos del voto nazareno que había cumplido, que tenía que cumplir por el resto de su vida. Sansón vio una mujer que no conocía, la vio y dijo, ¡ay, qué linda está! Yo la quiero. Y yo puedo tenerla porque yo soy fuerte y nadie puede contra mí. Yo quiero a esa mujer. Y era una mujer de Filistea. Y entonces va a su padre y a su madre con actitud como que, hey, papi, mami, haga lo que tú tengas que hacer para arreglar este matrimonio porque esa es la mujer que yo quiero. Esa era la prepotencia. Normita estaba diciendo que esos son niños como los de Walmart, que cuando quieren algo de la góndola, eso pelean y se quedan que el padre tiene que ceder. Sus padres trataron de desanimarlo. Los padres trataron de examinar porque esa mujer era filistea, era de un pueblo que era enemigo del Señor. Y no podía, si tú eras de la tribu de Israel, tú no puedes mezclarte con otras naciones. De hecho, ahorita el Señor, les voy a mencionar que el Señor le dijo a ellos, eliminen esta nación cuando conquisten la tierra prometida. Pero Sansón era cabeciduro, era terco, motivado por sus pasiones carnales. Porque a nosotros no nos pasa eso. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros no somos motivados por nuestros deseos carnales. Nosotros no nos aferramos de esta manera en el mundo. No nos aferramos de esa manera. Esta mujer, nuevamente, era de la nación de los filisteos. Era una mujer pagana. ¿Qué estaba haciendo Sansón? Sansón, en vez de honrar su voto nazareo, en vez de ser consagrado para Dios y vivir solamente enfocado para servir a Dios, Sansón hace completamente lo contrario. Sansón se mete en la nación enemiga del Señor para buscar una mujer. Y entonces comienza el proceso de matrimonial de 7 días. Los matrimonios de los filisteos eran de 7 días. ¿De qué? De beber vino, de beber todo lo que salía de la uva. Todo tipo de bebida fermentada. Rompiendo nuevamente. Otro desobedeciendo a Dios. Pero se molesta. Y antes de los 7 días abandona la boda. Se molestó y abandona la boda porque pierde la apuesta que hizo con 30 de sus acompañantes de la boda. Ponle, no sé, cuando tú te casas, visto que tienen el padrino y todos esos hombres. Él no tenía esa gente, esos fueron contratadas, eran acompañantes filisteos.
Entonces Sansón, me imagino que borracho, la Biblia no lo dice, yo estoy asumiendo, no es la Biblia, pero estaba en la boda y imagino que se paró y dijo, hey, les tengo una adivinanza. Les tengo una adivinanza. Y quien me diga lo que es, le voy a dar ropa para 30 días, pero esto es ropa de la mejor. Pero si usted no la adivina, entonces usted me la dan a mí. De hecho, Jueces 14:14, no va a estar ahí arriba, pero en Jueces 14, capítulo 14, versículo 14, habla sobre la adivinanza y dice que del que come salió comida. Esa es la adivinanza, del que come salió la comida y del fuerte salió dulzura. O sea, en otras palabras, del que come provee comida y es dulce, ¿no? Entonces, por 3 días estos acompañantes no pudieron descifrar lo que era. Entonces le dicen a la esposa de Sansón, ¿para qué tú me pides ser tu acompañante? ¿Para qué tú me traes esta boda? ¿Para hacerme pobre? Porque Sansón los cogió de tonto. Aquí nadie puede descifrar eso. Entonces, si no averiguas qué significa eso, te voy a matar. Así le dijeron a la esposa. Entonces, todos no lo leímos, pero lo que están hablando ahí era que cuando Sansón desgarró el león, un león fue a atacar a Sansón, él desgarró el león, quedó muerto ahí. Cuando volvió para atrás a unos días, vio el cadáver del león y había un panal de abejas, lleno de abejas, lleno de miel, y agarró para comérselo. O sea, tocando un cuerpo muerto, otra vez violando su voto nazareo de tocar cadáveres. Pero su esposa estaba ahí insistiendo, dime esta información, porque ella tenía miedo que iban a matar a su familia. Y Sansón se lo dijo, le dijo el secreto. Le dijo, no el secreto, sino le dijo acertijo. Entonces, ¿qué pasó? Los hombres les dicen a Sansón pierde la apuesta. Ahora Sansón tiene que proveer 30 linos de ropa y se molesta y se va de la boda. Por eso fue que se fue de la boda y abandonó a su mujer. Y aquí es donde comienza este capítulo 15. Así, los que puedan, por favor, pónganse de pies. Vamos a leer del 15, del 1 al 5 de pies. Capítulo 15, del 1 al 5. Dice, después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito. Y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre le dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Y entonces Sansón respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando le haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha entre medio de cada 2 colas. Después de prender en fuego las antorchas, soltó las zorras en el sembrado de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha de pies y además las viñas y los olivares. Oremos, familia. Gracias, mi Dios, por tus santas palabras. Estamos aquí nuevamente ante tu presencia, Señor, gozosos de recibir tu mensaje hoy, Señor. Señor, usa tu siervo imperfecto para predicar tu palabra, pero seas tú, Señor, quien hables a través de nosotros, Señor. Seas tú quien abra nuestros ojos, nuestras mentes para escuchar tu palabra hoy, Señor. Señor, queremos honrarte en todo, queremos ser separados, Señor, para tu gloria. Queremos tener ese voto nazareo a través de nuestra vida, aunque sabemos que somos imperfectos y no lo vamos a lograr, Señor, pero queremos honrarte en todo. Solo tú eres perfecto, Dios. Jesús, solo tú mereces toda la gloria, Señor. Nuevamente abre nuestros ojos, nuestro entendimiento esta tarde. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento, Señor, familia. O sea, el padre, el yerno de Sansón, le está diciendo, hey, tu esposa ya no es tu esposa. Tú te fuiste, yo pensé que tú no la querías, así que se la di a tu padrino. Se la di al padrino de tu boda, digo yo, el acompañante. Sabrá Dios quién se lo dio. Pero no te preocupes, yo tengo una hija menor que es más linda, cásate con ella. O sea, bienvenido a las bodas de los filisteos. ¿Qué clase de cultura? Ya yo me imagino por qué Dios le dijo
al pueblo de Israel, cuando entren en la tierra prometida, elimínalos a todos. Esta es la clase de nación que estaba oprimiendo a Israel. Mi hermano, era una cultura que estaba a lo loco. Y Sansón era tan cabeciduro, quería casarse con una mujer de allí. ¿Nosotros somos cabeciduros? A veces queremos lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces nos preguntamos por qué las cosas nos salen mal. Hagamos la voluntad de Dios. Los deseos de la carne son cosas serias en nuestras vidas. Los deseos de la carne existen en todos nosotros, aún los que estamos en Cristo Jesús. Yo diría que más, porque ya no somos esclavizados por ellos. Antes tenían poder sobre nosotros, el pecado tenía poder sobre nosotros, pero ahora los compraron con sangre. El Señor Jesucristo los compró con sangre y ahora Él es nuestro maestro, no el pecado. Ahora pecamos porque queremos, porque nos gusta el pecado, porque somos cabeciduros. Y estos pecados nos ciegan y nos hacen hacer locura. Sansón, molesto, porque acaba de perder su esposa, molesto, empezó a justificarse y dijo: voy a coger la justicia mía, voy a tener justicia por mis propias manos. Estaba tan agitado que agarró 300 zorras. Yo creo que yo, molesto, no agarro ni una. Estaría todo el día corriendo con la lengua por fuera y no agarró ni una. Él agarró 300 zorras. Y entonces las amarró de 2 en 2 y le puso fuego en la cola con antorcha y las soltó. Imagínense en ese espectáculo de zorras desorientadas, confundidas, corriendo por todo el terreno, quemando todo en su camino. En un acto macabro, destruyó toda la comida de los filisteos, todos los granos. Versículo 6 dice, el versículo 6 del 15 dice: entonces los filisteos dijeron: ¿quién hizo esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y quemaron a la esposa de Sansón y al yerno de Sansón. Así era esta gente. Así eran los filisteos. Nuevamente, quizás por eso fue que Dios dijo: elimine esta nación. Esta nación está completamente perdida. El Señor quería una nación limpia, separada para la venida del Señor. Eso era su plan. Y la nación de Israel seguía una y otra vez desobedeciendo. Y cuando uno peca, pues hay consecuencias. Los filisteos ahora querían acabar con Sansón. Los filisteos querían acabar con los israelitas. Ellos querían eliminar a Sansón de la faz de la tierra. Y no sabemos cuántos filisteos fueron a buscar a Sansón. Pero lo que la Biblia nos dice en el versículo 11 es: de Judá descendieron 3,000 hombres. 3,000 hombres israelitas, no filisteos, a la hendidura de la peña de Ten, y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? O sea, que los filisteos son nuestros príncipes y son los gobernantes de la tierra. ¿Qué pues es esto que has hecho? Ahora nuestra vida es más difícil. ¿Por qué te pones a fastidiar con ellos? Y Sansón les dice: como ellos me hicieron a mí, así he hecho yo, le contestó. ¿Por qué? Porque era el guapetón del barrio, nadie podía con él. Él no le importaba, él no temía a nadie, no temía al hombre, no temía a Dios, no temía a los ejércitos, y él cogía la justicia en sus propias manos. Nosotros que somos hispanos aquí, ¿cuántos de nosotros éramos así cuando los criamos en el barrio? Teníamos esa misma actitud. Entonces dice, en esto que acabamos de leer, y no voy a leer todos los versículos, se ven muchas cosas. Podemos entender que los filisteos estaban gobernando sobre Israel, estaban oprimiendo a Israel. Por eso es que el pueblo clamó para que el Dios los libere. Así que el pueblo de Israel va donde Sansón, porque los filisteos le dijeron: hey, necesitamos a Sansón. Entonces 3,000 israelitas van a donde a Sansón a decirle: mira, ¿qué tú has hecho? Lo estás haciendo la vida difícil. Ellos temían, los israelitas temían por sus vidas, pero también temían a Sansón porque fueron con 3,000. No fue un comité de 3 o 5 personas, fueron 3,000 a enfrentar a Sansón. Porque ellos sabían que él tenía una fuerza sobrenatural. Y Sansón le dice: mira, si quieren amárrenme con unas sogas frescas o nuevas
y ya, entréguenme, pero no me maten. Y cuando los entregó, él las rompió y cogió la quijada de un asno y mató a 3,000 filisteos. Sansón era tan poderoso que Rambo no le llegaba a los talones. Pero aún así, menciono Rambo porque yo creo, según lo que he leído, lo que he estudiado, yo creo que Sansón no se parecía físicamente a Rambo. No se parecía así a un hombre musculoso, pero luego hablamos de eso un poco más. Aquí el punto era que Sansón sí era poderoso, era peligroso, y por eso que necesitaba una multitud para enfrentarlo. Sansón no le temía a nadie, ni a los filisteos, ni a sus ejércitos. Sansón casualmente responde: yo le hice a ellos lo mismo que hicieron a mí, así se justifica. Pero ahora, en el capítulo 16 de Jueces, vamos a ver la caída de Sansón. Ahí empieza la caída en el capítulo 16. Y solamente el versículo 1 dice que Sansón fue a Gaza. ¿Y qué hizo? Ahí vio una ramera. ¿Y qué hizo? Se llegó a ella. Este hombre, ¿sabe? Estaba desenfocado, ¿sabe? Estaba desenfrenado, haciendo lo que quería, no aprendía. Ya hemos visto que Sansón era un hombre gobernado por sus pasiones carnales. Quizás todos aquí, nuevamente, los podemos identificar con esto. Porque nosotros a veces somos gobernados por nuestras pasiones carnales. Podemos acordar que nosotros en momentos difíciles, nosotros hacemos lo que no queremos, sabiendo que está mal. Pero Sansón no estaba preocupado en cuidar de su voto nazareo. Él no estaba preocupado en pecar contra Dios, en desobedecer a Dios. Él simplemente tomaba lo que quería. Eso era prepotente. ¿Qué nos dice Romanos 7, 15 al 19? Romanos 7, 15 al 19 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso sí hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Y eso practico. Así dice la palabra de Dios. Sansón había cometido tantos errores, había cometido tantas tonterías y no recapacitaba. No le importaba. No aprendía de sus errores. Primero fue a la tierra de los filisteos a buscar una esposa del Dios Altísimo, una esposa pagana, donde Dios es el sitio peor que ella podía buscar esposa. Y fue allí y todo le sale mal. La mujer lo traiciona para no morir y termina muerta con su papá como quiera. La queman. Entonces ahora van y se acuesta con una prostituta en Gaza. Sansón se creía completamente invencible. Se creía fuerte. Confiaba en su propia fuerza. Por eso actuaba de esta manera. No temía al hombre, no temía a Dios. Este hombre era un hombre que cuando fue atacado por un león, lo desgarró con sus propias manos. Yo fui el otro día al zoológico. Eso, desgarrar un león de 1,000 libras. Desgarrado, así, como vemos los muñequitos. La habilidad que Dios le dio a este hombre era completamente increíble, pero se la dio con un propósito. Se la dio para comenzar a liberar el pueblo de Israel de las manos de los filisteos, pero Sansón lo usaba para su propia gloria, lo usaba para su propio beneficio. Sansón caminaba por ahí como si era Sansón, como si era Hércules, como si era un superhéroe. Sansón va donde quiera, él hace lo que quiera y obtiene lo que desea sin remordimiento, sin importar a quién pisotea, sin importar cuánto daño hace. Vivía para sí mismo. Es importante que nosotros aquí reconozcamos lo siguiente, que nosotros también caemos en esta actitud. Nosotros caemos en esta actitud. Quizás no tenemos la fuerza así como Michael Aguilar quiere, pero nosotros caemos en esta actitud. El Señor nos da
dones. El Señor los da habilidades para usarlo para su gloria, para usarlo para expandir el reino de Dios. Lo usa para que las personas conozcan a Cristo y lo sigan. Lo usa a nosotros, nos dan esos dones para que podamos alcanzar personas para su reino. Porque es la obra del Señor, no es nuestra obra. Para que las personas reconozcan la voz del Señor y vengan a donde Él. Y nos dan todos estos dones, pero nosotros los usamos para lucrarnos, para vanagloriarnos, para jactarnos de poderosos y para pisotear a otros. Aquí en el versículo 16, 4 al 6 dice lo siguiente. Dice, después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella, los príncipes, muchos, y le dijeron, persuádelo y ve en dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Y Dalila le dijo a Sansón, te ruego Sansón, que me declares dónde está tu fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Así dice la palabra de Dios. Ahorita mencioné que para mí entender, Sansón no se parecía a Rambo. No era así musculoso, no como vemos en la película, que podía tumbar una aldea completa con su arco y flecha. Yo creo que él más se parecía como nosotros, así como Eddie, así como Caleb, un hombre normal. Quizás esta es la razón porque los príncipes van donde ella y dicen, oye, te voy a pagar 1,100 monedas de plata, que ni sé cuánto es eso hoy en día, tiene que ser mucho dinero, para que me diga de dónde sale esa tal fuerza, para yo poder acabar con él y derribarlo. Averigua. Le piden a Dalila que seduzca a Sansón para sacarle los secretos, para averiguarle de dónde salía tanta fuerza. Porque si él fuera un hombre musculoso, gigante, así como vivían antes en Canaán, pues entonces haría más sentido que él fuera fuerte. Pero los filisteos veían a ese hombre y no entendían. Pero ellos no tenían idea de dónde es que él poseía tanta fuerza. Así que Dalila comienza a insistir, a buscar, a persuadir a Sansón, como lo hizo la primera esposa, que le insistió y terminó traicionándolo. Y él perdió la apuesta y se fue, y la esposa terminó muerta, y ahora está otra vez aquí, en el mismo problema. Uno aquí puede pensar que Sansón no aprende de su lección. Pero yo creo que es más allá que eso. No es que no aprende de su lección, es que él no era tan ingenuo. Lo que pasa es que era tan prepotente. Y él no le tenía miedo a nadie. Se creía invencible, se creía Dios. Que dijo, voy a jugar con esta mujer. Voy a jugar con esta mujer. Voy a jugar con Dalila. Yo sé que ella no me quiere. Yo sé que ella no me ama. Pero yo voy a entretenerme con ella. Yo me voy a someter a la inmoralidad sexual y jugar con ella y voy a relajar con ella. Y le dice, Dalila, amárrame con unas cuerdas frescas. Y después le dice, amárrame con unas cuerdas nuevas. Y eso me hará un hombre común. Lo cual son mentiras. Si leemos el capítulo, son mentiras. Ya que en el pasado ya habían amarrado a Sansón cuando lo entregaron y mató a 1,000 con la quijada de un asno. Ya lo habían amarrado y la rompió como si fuera, no sé, como si fuera un hilo de pescar. Y rompió esas cuerdas como si nada. Y cuando venían por él, cuando Dalila lo amarraba y venían por él se escapaba y se burlaba de ellos. Dalila estaba molesta, estaba frustrada, ya que Sansón le mentía una y otra vez. Y Sansón estaba tan cegado por su pecado, estaba desobedeciendo a Dios tanto, que no le importaba que Dalila no lo quería. Él no le importaba un amor de una esposa. Él lo que estaba jugando con ella, divirtiéndose con ella. Estaba aburrido, no sabía qué más hacer. Él sabía que lo que Dalila quería era una recompensa al traicionarlo. Pero aún así, él seguía mintiendo una y otra vez para que los hombres vinieran y él se soltaba, mostraba su fuerza y se burlaba de ellos. Volvemos a la Biblia, al versículo 15 y 16 del capítulo 16. Y dice así,
el 15 y el 10. Sí, del 15 al 17. Dice así la palabra. Discúlpenme. Estoy aquí buscando los versículos. Dice, estoy un poquito aquí, espérate que puse el versículo más. Dice, así que ella le dijo, ¿cómo puede decir? Ella está diciendo a Sansón, ¿cómo puede decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado ya 3 veces, no me has declarado dónde reside tu fuerza. Y como ella lo presionaba diariamente con su palabra y la premiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado una navaja sobre mi cabeza. Nunca ha pasado una navaja sobre mi cabeza. Pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Y si me cortan el cabello, mi fuerza dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Familia, esto era prácticamente el último elemento que faltaba para romper el voto nazareno. Hasta este punto se había entregado a inmoralidad sexual, había estado en bodas con vino y todo tipo de alimento que fermentado, había tocado cadáveres como el león cuando tenía la miel, había matado miles de personas. Él vivía una vida por su propia voluntad, justicia, había desobedecido a Dios en todo. Y acaba de romper el último voto nazareno, que era que le cortaran el pelo. Hasta ahora, todos nosotros, muchos de nosotros, cuando los criamos, vimos la historia que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón venía del espíritu. La fuerza de Sansón venía de su espíritu. Pero en su desobediencia, una y otra vez, trajo consecuencias. Pero aunque nosotros somos escogidos de Dios, aunque Dios nos use, aunque Dios nos salve si es su voluntad, aún en nuestras tonterías, mal usando las habilidades que Dios nos dio para usarlas para su gloria, nosotros no tenemos el poder de tronchar el plan de Dios. Aún en nuestras tonterías, aún en nuestros errores, Dios usa todo para su gloria. El plan de Dios era comenzar, dice la Biblia, comenzar a liberar el pueblo de Israel. Y comenzó con Sansón. Y después de Sansón hubieron más jueces que hicieron esta labor. Pero con Sansón lo comenzó. Su pueblo quería liberar su pueblo de las manos de los filisteos. Sansón, uno de los jueces que Dios envía para comenzar la liberación, aún en todas las tonterías que Sansón cometió, termina eliminando miles de filisteos, que ese era el plan de Dios. Cumpliendo así lo que Dios, para que Dios lo llamó, porque el pueblo clamó y Dios envió un juez. ¿Cuántos de nosotros no caemos en lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no mal usamos las habilidades que Dios nos da en tonterías? Aún así Dios cumple su promesa con nosotros. Aún así Dios cumple su promesa con su iglesia. Pero esto no es una carta abierta para nosotros para seguir haciendo tonterías. Porque fuimos llamados, porque fuimos escogidos por Dios y Dios nos da habilidades que usamos para su gloria y terminamos usándolas para nuestra gloria. Esto no es una carta abierta para decir, no, es que Dios me llamó, Él va a cumplir su propósito como quiera, así que yo voy a vivir a lo loco. No es una carta abierta para eso. La Biblia nos dice que Dalila le cortó el pelo a Sansón y lo engañó, lo traicionó y lo entregó a los filisteos. Aquí en el versículo 20-21 dice lo siguiente. Ahora sí. El 20-21 dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se echan encima. Y él despertó de un sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Me voy a burlar de ellos otra vez. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. El Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos
y se lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión, así como vemos, ahí empujando el molino sin ojo, abatido. El pueblo entero de los filisteos lo había podido capturar. El Señor se apartó de él. No que el pelo se apartó de él, el Señor se apartó de él. El Señor se había apartado a Sansón, no por cortar el cabello, sino por romper el voto nazareo. O sea, por desobedecer a Dios una y otra vez. Todos nosotros aquí nos hemos creído invencibles en algún momento, cuando todo no nos sale bien. Cuando todo sale bien en el trabajo, cuando podemos pagar nuestras rentas, cuando tenemos amistades, cuando todo pinta bien en nuestras vidas y el Señor los ha bendecido, los levantamos con una energía que nada puede contra nosotros. Dios nos bendice de esa manera. Dios nos bendice de esa manera, pero nosotros a veces no le damos la gloria. No le damos la gloria, hacemos y deshacemos lo que queremos con nuestras vidas, pensando que somos maestros de nuestras propias vidas, que nadie puede contra nosotros. Vivimos como si nadie pudiera contra nosotros, la misma actitud de Sansón. Vivimos así hasta el punto que todo cambia. Llega un día y todo cambia. Todo es diferente ahora. Ya no estamos bendecidos como antes y ahí es cuando nos postramos ante Dios. Ahí es cuando recordamos que fue Dios que los bendijo. No nuestras propias habilidades, no nuestras propias acciones, sino Dios nos bendice. Porque familia, todo puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento todo puede cambiar si es la voluntad de Dios. Le sacaron los ojos a Sansón y lo tiraron en la cárcel. Sin el poder de Dios dentro de Sansón, Sansón era nada. Era nada. Pero, ¿qué somos nosotros sin el poder de Dios? ¿Qué somos nosotros sin el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? ¿Qué somos nosotros sin el Espíritu Santo? Nada. Somos nada. Así como dijo Normita en el grupo, somos absolutamente nada. Somos la escoria de este mundo. Marcados para la condenación eterna si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero si nosotros ponemos toda nuestra fe en Dios, si nosotros ponemos toda nuestra fe en Cristo Jesús, reconociendo que no somos nada sin Él, que dependemos de Él completamente, y si nos arrepentimos de nuestra vida desastrosa, Él cambiará nuestras vidas, si es su voluntad. Mis hermanos, terminemos con los siguientes versículos. Vamos a leer ahora el final, donde vamos a ver cómo qué Dios hace con Sansón. Y vamos a estar leyendo del 23 al 30. Y terminemos con esto. Dice así la palabra de Dios. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, un dios pagano, para regocijarse, pues decían ellos: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alababan a su dios pagano, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo. Estaban celebrando al que asolaba nuestras tierras y multiplicaba a nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. Y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo tenía de mano, ¿recuerdan? Era ciego: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Y entonces Sansón invocó al Señor. Sansón se arrepintió. Sansón reconoció quién era Dios. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego, te clamo, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Así que Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó con ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza. Y el edificio derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que lo que Sansón mató
al morir en ese día fueron más que lo que había matado durante toda su vida. Familia, en nuestras debilidades y tragedia es cuando nosotros reconocemos quién es Dios y nos postramos ante Él. Ahí cuando pedimos misericordia al Señor. Pero familia, aquí las buenas noticias son que cuando tú eres escogido de Dios, cuando Dios te llama, aun cuando vives una vida desastrosa y decides someterte al pecado sabiendo que está mal, Dios no te va a dejar ir. Si tú eres hijo de Dios, Él no te va a abandonar. Él te va a dejar pasar por tribulaciones. Él te va a dejar pasar por situaciones difíciles para que tú caigas postrado ante Él nuevamente. Él te va a dar lo que tú necesitas para volver a Él. Para que recuerdes el voto que tú hiciste a Dios cuando te bautizaste, que te comprometiste en ser un discípulo de Cristo por el resto de tu vida. De que vivirás para Él y para que entiendas y sobreentiendas que toda la fuerza proviene del Señor. Dios nos llamó a estar aquí hoy. Todos nosotros estamos aquí, los que estamos en Cristo, llamados por Dios en esta nueva temporada de vida. Debemos estar hambrientos por su palabra para ser transformada por la sabiduría del Señor. No para someternos al pecado, no para someternos a los placeres de este mundo. No te creas invencible por los mismos talentos que Dios te ha dado a ti. Él te bendijo con eso, ahora no te creas invencible. Que tu bendición no se convierta en un ídolo. Porque si no lo hacemos a la buena, si no hacemos la voluntad de Dios, si no somos obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a terminar haciéndolo a la mala, así como le pasó a Sansón. En los últimos momentos de la vida de Sansón, él se arrepintió. Reconoció el poder de Dios en su vida. Se postró ante Él en humildad y le clamó al Altísimo que lo restaurara. En un solo acto Dios no solo lo restauró, sino que cumplió el propósito que tenía con Sansón, eliminando más filisteos en un segundo que lo que Sansón hizo en toda su vida en desobediencia. Todo esto era el plan de Dios. Nosotros no podemos detener el plan de Dios. Sansón lo pudo detener, no lo pudo detener. No pudo detener el plan de Dios. Él cumplió el plan de Dios con Sansón. Su vida pudo haber sido diferente, no sabemos. Pudo haber sido diferente si hubiera sido fiel a su voto nazareo. En la muerte de Sansón, Dios libera al pueblo como lo prometió. Trae liberación. Aún cuando los filisteos pensaban que estaban ganando, estaban celebrando. Y en la crucifixión de Cristo Jesús, el Señor los trae liberación eterna. Los da vida eterna. Aún cuando los romanos pensaban que habían ganado. Aún cuando los líderes religiosos pensaban que habían ganado. En la crucifixión de Jesucristo. En la sangre derramada en la cruz, Él los da libertad. Los hace libres del pecado eternamente. Pero no pongas a prueba a Dios con tus tonterías. No pongas a prueba a Dios porque piensas que eres invencible. Sansón pudo haber acabado con Sansón. Dios pudo haber acabado con Sansón desde el principio. Desde un principio pudo haber acabado. Es la voluntad del Señor. No asumen que porque todo está saliendo bien en sus vidas y porque han sobrevivido un montón de malas decisiones, no va a haber consecuencias. Tú no sabes cuando esas consecuencias, tú no sabes cuando esos actos de desobediencia que tú haces, Señor, van a tocar en la puerta de tu vida. Así que vivamos, empezando por mí, en el temor de Dios, honrándolo y siendo obedientes en todos. Mis hermanos, ustedes pueden ser salvos, ustedes pueden ser escogidos por Dios. Puede que estemos en Cristo Jesús y aún así pasar por las peores tribulaciones aquí en la tierra si no somos obedientes. Si no somos obedientes en lo que Cristo Jesús nos ha llamado. Familia, oremos. Señor, gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias por
revelar la vida de Sansón en nuestras vidas, porque nosotros somos como Sansón, Señor. Los creemos invencibles, Señor. Señor, no los separamos, no vivimos una vida que te honra, Señor. No somos separados para ti. Queremos hacerlo, pero no lo podemos hacer perfectamente. Así que te necesitamos, Cristo Jesús. Necesitamos estar en tu palabra. Necesitamos estar en comunidad. Necesitamos estar en la iglesia para afilarnos con los hermanos, para recibir tu palabra a través de maestros, líderes, pastores, predicadores, Señor. Señor, ayúdanos a ser separados para ti, Señor, para honrarte, Señor. Sí, para ayudar a que las ovejas perdidas que están en Louisville o las personas que escuchen tu palabra a través de nosotros reconozcan tu voz y te sigan a ti y no a nosotros. Somos nada sin ti, Señor. Los reconocemos y queremos honrarte en todos, Señor. Si hay personas en este cuarto que aún no han entregado su vida por completo al Señor o necesitan discipulado porque han vivido una vida desastrosa y quieren ya empezar a honrarte, a empezar a ser santos porque tú eres santo, a empezar a invertir en su santificación, sabiendo que no vamos a ser perfectos hasta que tú vengas, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a los líderes, ayuda a los miembros, a las hermanas, a los hermanos, Señor, a que inviertan en personas, a que los apunten a Cristo, a que se reúnan y leen la Biblia juntos, Señor. 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, Señor, que estemos hablando de tu palabra para seguir siendo fuertes porque tú estás dentro de nosotros. Te pido todo esto en tu santo nombre.